y ratito, ya acepté la grabación. Y de lo que trata es de abarcar las percepciones sobre el bienestar en docentes de instituciones educativas rurales de secundaria en el marco del programa Horizontes de UNESCO, ¿no? Hemos trabajado con docentes que han atravesado por dicho programa. Esta investigación está siendo liderada, digamos, desde distintos lugares por el Observatorio de la Educación Peruana de la Universidad Ruiz de Montoya, que se le llama OVP, el Grupo de Investigación Habilidades Socioemocionales en Salud y Educación y el Grupo de Investigación de Aprendizaje y Actores. Y quienes estamos presentando somos yo, Gabriela Gutiérrez, Ander Alonso Pastor y Rosario Cózar. Siguiente, por favor. Ahí. Ok, listo. Bueno, esto es solo para mostrarles el equipo de investigación que también está acá presente. Somos tres docentes, Ander, yo y, bueno, Rosario, que, digamos, venimos justamente de esas distintas entidades de la misma universidad, y también Gloria Olaya y Sai Silva también, que están ayudando en el proceso de investigación, ¿no? Solo queríamos mostrarlos ahí como el equipo principal. Entonces, algo importante a mencionar como antecedentes en relación a esta investigación son, digamos, cuál es la situación de los docentes en el Perú y por qué también esto es importante, no solo pensando en el contexto de la pandemia, sino sobre todo en, digamos, qué fuentes de estrés también están vinculadas a la labor docente, ¿no? Entonces, es importante destacar en ese sentido que el proyecto educativo nacional ya hacia el 2020 enfatiza en la promoción del bienestar socioemocional como uno de los propósitos prioritarios de la educación peruana, ¿no? Y los docentes, más allá también del ámbito rural y urbano, se han enfrentado históricamente a una serie de situaciones de estrés propias del mismo rol que están cumpliendo, entre ellas las demandas propias del vínculo de estudiante-docente, la falta también de reconocimiento de su desempeño y algunos temas estructurales como el salario, la carga laboral, en algunas circunstancias carencia de materiales y condiciones para la enseñanza y también los mismos cambios en las políticas educativas y cómo afecta esto el proceso de enseñanza. Entonces, todas estas situaciones pueden contribuir a malestares emocionales también en esta población y que de agravarse puede derivar en lo que se conoce como el síndrome de agotamiento profesional, que es comúnmente conocido como burnout, ¿no? Y que ha sido ampliamente investigado. Entonces, algunos datos importantes en relación a esto y que queríamos traer es justamente un gráfico que resume también a partir de la encuesta nacional docente de distintos años cómo, digamos, la proporción de docentes que reporta haber experimentado estrés no es una cosa como únicamente de la pandemia, digamos, esto es algo que sistemáticamente desde distintos lugares se viene experimentando, pero sí es claro en este gráfico, tanto para ámbito rural como urbano, que ha aumentado, ¿no?, significativamente hacia el año 2020 y justamente nosotros y la investigación se enmarca en ese contexto, ¿no? Entonces vemos que esto también además tiene una diferencia particular en relación a los hombres y a las mujeres, que también estaremos hablando a partir de los resultados preliminares que tenemos en este estudio, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos ahora, no? Dentro del contexto de la pandemia por COVID-19 y el estado de emergencia que, a nivel del país, esto ha exigido un cambio en la educación, ¿no? Y la alternativa de educación a distancia es lo que ha visibilizado grandes brechas y planteado nuevos desafíos en cada territorio. Esto ha afectado a los docentes como una población bien en particular, tanto mujeres como hombres en el desarrollo de su rol como docentes, pero también como personas, ¿no? Entonces, esto es algo que también se nos vuelve también de alguna forma más aparente justamente por los distintos espacios, tanto el laboral como el personal, que han terminado confluyendo también en la labor docente, así como otros roles que empeñan en el día a día, ¿no? Entonces, por un lado, es importante destacar que la brecha digital se ha acrecentado y esto quiere decir que ha habido un acceso diferenciado en relación a la conectividad a Internet y a la calidad también de este soporte mismo y también a los soportes electrónicos como los mismos aparatos para poder tener, digamos, una educación a distancia y que se permita la virtualidad.
las mismas capacidades que cada docente tiene tecnológicas a nivel personal y también los dispositivos de apoyo tecnológicos. Pero por otro lado también está esto que mencioné justamente pensando en el espacio personal, la sobrecarga laboral y familiar, las nuevas normas de bioseguridad que han implicado todo un proceso de adaptación, el aislamiento social y cómo esto tiene repercusiones en el bienestar de los docentes, ¿no? Entonces, tomando este marco es que buscamos también profundizar y poder comprender también cómo se encuentran nuestros docentes y también qué tipo de afectaciones en términos de lo que sería quizás salud mental son importantes de tomar en cuenta, porque esto va a tener efectos en la enseñanza definitivamente y sobre todo también en tener como una comunidad saludable en el sector de educación, ¿no? Sí, entonces, pensando ya más a nivel conceptual, el tema del bienestar socioemocional docente es importante enmarcarlo en cómo también hemos visto a los docentes en términos de lo que la literatura nos ha ofrecido en la investigación en relación a esta población, ¿no? Entonces, ya desde el 2012, este documento que hablaba del buen desempeño docente conceptualiza 9 competencias importantes para que logre cumplir con su rol y poder garantizar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Sin embargo, es importante destacar que esto no necesariamente colocaba un énfasis en qué tipo, digamos, de componentes son necesarios, más allá de las capacidades pedagógicas, administrativas, de gestión, otras, ¿no? Que puede necesitar un docente para cumplir su labor, sino sobre todo el enfoque en el docente en sí como persona, ¿no? Es decir, con qué habilidades socioemocionales debe contar, tanto para cumplir con su rol como para también poder sostenerse en términos humanos, ¿no? En términos de una persona que realmente pueda, además de cumplir con su rol, también ejecutarlo de una manera que también sea parte de una fuente, digamos, de bienestar, ¿no? Entonces, por eso justamente nos resulta importante enfocarnos en los conceptos de bienestar y específicamente en el autocuidado como un componente del bienestar general del docente, ¿no? Siguiente. Entonces, acá hay algunas nociones importantes en relación a eso. Parte de cómo inició este estudio fue, digamos, hacer una revisión también de las distintas formas en que ha sido conceptualizado el bienestar, que también es un concepto bastante amplio, al menos en psicología, y que, digamos, podemos entender que uno de los estudios, digamos, más recientes también que trabaja el bienestar a nivel general, habla de la noción de bienestar psicológico, ¿no? Que ya desde el 2008, incluso antes, se empieza a conceptualizar como una forma de poder hacer una evaluación global de la propia vida y que se divide en 6 dimensiones, según Carol Riff, esta autora, ¿no? Estas 6 dimensiones involucraban que para que una persona, digamos, se sienta bien a lo largo de su vida, tendría que hacer, digamos, un proceso de análisis propio en relación a su propia vida sobre estas dimensiones que aparecen aquí, ¿no? La autoaceptación, el crecimiento personal, el propósito de la vida, valoración de sí mismo y del otro, relaciones de valoración positiva y pertenencia en el entorno, ¿no? Sin embargo, lo que estábamos viendo también es que esto, digamos, había sido estudiado en distintas poblaciones y específicamente en términos de lo que es docente, no necesariamente este concepto está como alineado a la población en específico, sino que abarcaba la idea de un bienestar general de cualquier tipo de persona en tanto persona, ¿no? Y nosotros en este caso sí nos estamos enfocando en un bienestar específicamente a la población. Entonces, como dice, este concepto de una investigación que ya es del 2020, habla de cómo si entendemos o buscamos conceptualizar el bienestar docente, esto sería la formación progresiva de un equilibrio emocional para responder holísticamente a efectos del ejercicio de su rol, ¿no? Entonces, sí nos habla de un equilibrio, sí nos habla también de que esto implica también una formación y por tanto un proceso. Actuado con un profundo sentido ético e impulsando la solución de problemas con la colaboración conjunta de los distintos actores educativos para transformar su entorno social y calidad de vida, ¿no? Entonces hay algunos componentes acá importantes que de alguna manera se rescata lo anterior, pero a la vez está enfocado netamente en su rol.
Y si agregamos también, digamos, la palabra lo socioemocional, que también está tan en boga y que últimamente recién algunos primeros estudios hablan específicamente a nivel conceptual de bienestar socioemocional docente, estamos nuevamente centrándonos, como dice aquí, en el equilibrio emocional, es decir, a nivel personal, pero también en la adaptación a la convivencia, es decir, el nivel social, y la capacidad de lidiar con retos diversos, ¿no? Que es justamente lo que enfrentan nuestros docentes, físicos, personales, académicos, etcétera. Y la contribución al bienestar colectivo, ¿no? Entonces, de hecho, si vemos la tercera definición, es una gran responsabilidad, ¿no? El rol docente y a la vez el poder mantener el bienestar en un contexto en el que también cumple distintas funciones, ¿no? Entonces es en este marco también que resaltamos la importancia de otros conceptos adicionales que vamos a ir también hablando en relación a los resultados, ¿no? Siguiente. Entonces, uno de ellos es el autocuidado y esto es algo que también se ha visto como muy importante en relación a ser un componente del bienestar, como aparece ahí. Sí pensamos que el autocuidado también además abarca todas las dimensiones de la salud e implica la capacidad de asumir también la responsabilidad en el cuidado de la salud, lo cual es bien importante y además sobre todo destaca la agencia que tiene no solo el docente, ¿no? Sino en general la comunidad alrededor del docente que también está encargada de su cuidado, ¿no? Entonces, en relación a esto también, ¿no? Es importante saber que el docente en relación a su autocuidado también tiene que velar y tanto el entorno por su autoconocimiento, autoestima, cuidado, tiene también el componente de pensarse como un carácter preventivo, ¿no? Que prolonga la vida y retarda complicaciones de distinto tipo al mismo tiempo. Y esto con la iniciativa de poder prevenir el burnout, ¿no? Que mencioné, este síndrome de agotamiento profesional. Uy, se colgó el PPT. Ahí está. ¿Puedes poner la anterior un ratito? Ahí estamos. Bien, entonces nosotros también en este estudio estamos resaltando lo que son las percepciones de los docentes, ¿no? Entonces para nosotros es importante cómo ellas y ellos están entendiendo su propio bienestar y que esto, digamos, tiene un carácter también biocultural, ¿no? Uno serían los estímulos físicos en relación también a cómo la misma persona aprende de su entorno y por otro lado también aquellas pautas culturales, ideológicas, sociales e históricas que la persona va adquiriendo a lo largo del tiempo y esto es lo que vendría a conformar el campo de las percepciones. Entonces, en este marco, nuestro objetivo de estudio en general es analizar las percepciones sobre el bienestar, también el componente de autocuidado de docentes de instituciones educativas de secundaria rural, donde interviene el programa Horizontes durante la pandemia por COVID-19. Siguiente, por favor. Ok, entonces, solo para mencionar algunos aspectos importantes de este programa Horizonte, que seguro varios ya lo conocen, ha sido diseñado por el Instituto de Investigación y Políticas Públicas de la Universidad Ruiz de Montoya, dirigido a directivos y a docentes de estas instituciones educativas rurales, específicamente de secundaria y de institutos técnicos. Se desarrolla en más de una región, Amazonas, Ayacucho, Cusco, Piura en su primera implementación y ha buscado desarrollar competencias, el rol del docente rural en este contexto de la pandemia en relación al derecho a la educación pertinente, segura y de calidad. El programa formativo además se ha desarrollado desde el 2019 hasta la actualidad y el 2020 desde junio hasta marzo del presente año, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar ya con la parte metodológica del estudio. Hola, muchas gracias. Bueno, no voy a poner la cámara porque se me acaba de ir el internet, me van a perdonar. Pero bueno, como les estaba comentando Gabriela, nuestra investigación es de metodología mixta secuencial. En la primera etapa lo que hicimos fue planificar la investigación, es decir, cuál iba a ser la secuencia que íbamos a seguir. Realizamos la selección de los instrumentos de recolección de data que ya habían sido validados anteriormente. Hicimos una prueba piloto. Con esta prueba piloto lo que pudimos fue hacer una validación de aquellos que tuvimos que adaptar al contexto peruano y al castellano. Todos obtuvimos resultados positivos de la validación
y ya entramos a hacer el recojo de data. La población del programa formativo Horizontes del año pasado tenía un total de 306 docentes y nuestra muestra fueron 178 docentes con un margen de error del 5% y un intervalo de confianza del 95%. Una vez que aplicamos el cuestionario, lo primero que hicimos fue volver a hacer las pruebas de validación, que volvieron a salir totalmente positivas, y a partir de ahí ya empezamos a trabajar. Aquí lo que hicimos fue calcular los promedios de las diversas escalas de los instrumentos de recolección de data. Hicimos un análisis correlacional bivariado por cada una de las escalas. Hemos hecho también pruebas no paramétricas y ANOVA para conocer si había diferencias significativas entre los distintos valores. Y finalmente, la última parte de la parte cuantitativa fue clasificar según el clúster bietápico. Vimos cuántos grupos existían dentro de los docentes. Este análisis de clúster bietápico lo que nos indicó es que había 2 grupos de docentes con sus propias características que posteriormente clasificamos a través de un segundo análisis de clúster de K-medias. Y ello nos llevó ya a la tercera etapa, es que la tercera etapa fue la investigación cualitativa, en la que se realizaron entrevistas semiestructuradas en función de los estratos por clúster, por sexo y por región. Para ello elaboramos una entrevista semiestructurada que fue validada por juicio de expertos y en una prueba piloto. Y a partir de ahí es que hemos estado extrayendo un conjunto de conclusiones y recomendaciones preliminares. Siguiente, por favor. Los instrumentos de recolección de data que hemos estado utilizando son 4. Hemos utilizado la escala de percepción del bienestar en salud de Regina Alves, José Precioso y Elisardo Becoña, que nos proveyeron muy amablemente este conjunto de investigadores portugueses y hemos traducido nosotros al castellano y la hemos validado. También de estos mismos investigadores hemos estado trabajando con la escala de percepción del bienestar con la situación profesional en tiempos de pandemia y hemos realizado el mismo proceso, ¿no? Lo hemos traducido y lo hemos validado. Hemos trabajado también con la escala de preocupación por el COVID-19 de Aorsu, Lin, Imani, Safari, Griffiths y Pakpur, que estaban en inglés y la tradujimos y la adaptamos al contexto peruano. Y hemos trabajado con la escala de burnout docente de Morena, Garrosa y González, que sí que habían estado ya adaptadas y validadas al contexto peruano, pero que igualmente hemos validado nosotros en nuestra propia investigación y con esta población, y de igual manera tenía unos coeficientes de validación muy altos. Siguiente, por favor. Acá lo que vemos son los resultados de las distintas escalas. Las 2 primeras escalas, percepción de bienestar con percepción de la salud y bienestar con la situación profesional en tiempos de pandemia, son las de los investigadores portugueses. Es importante resaltar que el bienestar con la situación profesional en tiempos de pandemia en realidad es una escala inversa. O sea, en realidad los ítems que se presentan aquí en su mayoría son ítems sobre la propia preocupación con la situación profesional en tiempos de pandemia. Entonces, un nivel más alto indica un nivel de preocupación por la situación profesional en tiempos de pandemia más grande. Trabajamos también con la de preocupación por el COVID y, bueno, el resto a partir de ahí son las escalas que pertenecen al burnout. Como vemos, aquí tenemos unos resultados bastante dispares que hemos resumido en la siguiente diapositiva. Tenemos 2 conjuntos de niveles altos positivos y niveles bajos positivos. Los niveles con datos altos positivos son el bienestar y la percepción de la salud y la realización personal. Y aquellos niveles que se muestran bajos pero también indican una data positiva son los niveles de despersonalización y agotamiento emocional. Es decir, tenemos un conjunto de docentes que se sienten realizados a nivel personal, que tienen una buena percepción sobre su bienestar y sobre su salud y que tienen niveles bajos de despersonalización y de agotamiento emocional. Los niveles medios son el bienestar socioemocional en tiempos de pandemia y la preocupación por el COVID, la supervisión, las condiciones organizacionales, el estrés de rol, la falta de reconocimiento profesional y las preocupaciones profesionales. Como veremos un poquito más adelante, además, esto depende también de a qué grupo pertenecen los docentes. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que hicimos también fue ver si había diferencias significativas según distintas variables sociodemográficas en las escalas.
Y lo que vimos es que sí que había diferencias significativas según sexo para las preocupaciones profesionales y para el bienestar y la percepción de la salud. Había también diferencias significativas según si se tenían personas a cargo en la despersonalización y en la preocupación por el COVID. Y donde más diferencias significativas había era según la región a la que pertenecían los diversos docentes. Y esto impactaba enormemente en las condiciones organizacionales, en la despersonalización, la falta de reconocimiento profesional, las preocupaciones profesionales y el bienestar y percepción de la salud. Donde no encontramos ninguna diferencia significativa fue el tipo de contrato que tenían los docentes, los años de experiencia que tenían como docentes, la edad o la lengua materna. Siguiente. Acá también lo que calculamos fue el conjunto de las correlaciones de todas las escalas. Aquí lo que hicimos fue correlacionar, hacer una correlación bivariada de las escalas, y para no perder mucho en este cuadro vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde nos hemos quedado solamente con aquellas que hemos considerado que son más fuertes, es decir, aquellas que tienen una correlación positiva por encima de 0,5, que ya se considera de moderado, es una correlación moderada hacia intensa, y las que están una correlación negativa, que también está casi en 0,5. ¿Cuáles son las correlaciones más fuertes que existen? Entre el agotamiento emocional, la despersonalización y el estrés de rol, pero también hay una correlación inversa entre la realización personal y el agotamiento emocional. Otra correlación que también nos parecía muy importante destacar es la despersonalización con el propio estrés de rol y la falta de reconocimiento profesional con las preocupaciones profesionales. El resto de correlaciones, como vemos, tienen un nivel moderado, pero por perder el tiempo, lo que vemos es que sí que hay bastantes correlaciones moderadas a nivel de preocupación por el COVID, preocupación también con la situación profesional en tiempos de pandemia, etcétera. Siguiente. Y el último análisis que hicimos fue, el penúltimo análisis que hicimos fue un análisis factorial. Este análisis factorial lo que hace es organizarnos, extrae cuáles son las pertenencias de cada una de las escalas a varios componentes. El análisis factorial que nosotros hicimos nos indicó que el 60% de toda la varianza de la distribución se explicaba en 3 grandes factores. Y nosotros, a través de la matriz de estructura, lo que hemos visto es la pertenencia de las distintas escalas a factores concretos. Entonces, además, dentro de los factores hay mucha más relación entre variables que hacia afuera. Lo que hemos visto es que el primer factor está conformado por la falta de reconocimiento profesional y las preocupaciones profesionales, así como el bienestar con la situación profesional en tiempos de pandemia y la preocupación por el COVID. Es decir, está muy vinculado a todo el tema laboral, y el tema laboral especialmente en tiempos de pandemia. El segundo componente involucra agotamiento emocional, despersonalización y estrés de rol, que, como vimos además en la matriz de correlaciones, se encontraban fuertemente correlacionadas entre sí. Esto tiene mucho que ver también con las problemáticas que tienen los docentes emocionalmente para afrontar la situación actual. Y por último, el último factor son condiciones organizacionales, realización personal, supervisión y bienestar y percepción de la salud. Esto, a su vez, lo que hemos visto es que tiene mucho que ver también con las condiciones de trabajo en las que se encuentran los docentes actualmente en sus distintas escuelas. Siguiente. Y para terminar, habíamos clasificado a los docentes en 2 grupos, tal como nos indicó el análisis de clúster bietápico. Acá lo que tenemos es un clúster o grupo 1, que son los docentes con mayores dificultades, y un clúster o grupo 2, que son los docentes resilientes. Acá lo que vemos es la presentación de los clústeres iniciales, es decir, cuáles son los clústeres que estadísticamente, cuáles son las pertenencias que tendrían estadísticamente. Lo que vemos es 2 grupos bastante opuestos. El primer grupo, si bien tiene niveles altos de bienestar y percepción de la salud, tiene niveles muy, muy fuertes también de agotamiento emocional, de condiciones organizacionales, de despersonalización, de estrés,
de falta de reconocimiento profesional y de preocupaciones profesionales, así como supervisión. Mientras que el clúster 2 está mucho mejor preparado para afrontar la pandemia, ¿no? No tiene preocupaciones por la situación profesional en tiempos de pandemia, no tiene preocupación por el COVID-19, manifiestan niveles muy bajos de agotamiento emocional o de estrés de rol, tienen niveles muy altos de realización personal y todas las dinámicas que involucran el burnout en el puesto de trabajo indican también niveles muy bajos. Siguiente diapositiva. Bueno, esto era el resumen que acabo de hacer, ¿no? Es importante ver que hay muchas diferencias, hay similitudes con los niveles de bienestar y percepción de la salud. Ambos grupos lo tienen muy alto, pero hay muchas diferencias en todo el tema de COVID-19, del agotamiento emocional, etcétera. Si bien el grupo 1 tiene graves problemas en el lugar de trabajo por las condiciones organizacionales y supervisión, el grupo 2 de docentes resilientes no manifiesta niveles bajos, sino niveles medios también de condiciones organizacionales y supervisión. Con lo cual lo que vemos es que la situación en el propio puesto de trabajo les está generando inconvenientes en su salud emocional, ¿no? Esto sería un poquito todo la parte del análisis cuantitativo. Le dejo ahora a Rosario para que nos hable sobre el análisis cualitativo. Gracias. Buenos días con todos y todos. Viendo la presentación, pues en la parte cualitativa hemos visto 4 componentes, 3 son considerados en el análisis cuanti y hemos incluido uno sobre estrategias de autocuidado ante el síndrome de burnout, que son los que se muestran y los que han venido conversando, presentando Ander. Vamos por el primero, sobre bienestar y percepción de la salud. Hemos visto que ha habido esta marca importante entre el clúster 1 y clúster 2, que vamos a denominar grupo 1 y grupo 2. En el grupo 1, por ejemplo, a diferencia de en el grupo 2, vemos que se menciona cuando se pregunta sobre cómo está su salud, cómo considera cuáles son las principales estrategias que ha aplicado en pandemia. Mencionan solo mayormente estrategias de bioseguridad. Cuando se pregunta específicamente sobre cómo está su salud emocional, ¿no? O psicológica, pues se refiere sobre todo, ¿no? A esto de la bioseguridad, al tema del COVID, al tema de, en general, dolores físicos. Entonces hay una invisibilización de lo socioemocional. Por otra parte, hay hasta ahora una sensación de necesidad de invertir más horas en la planificación y organización para cumplir con sus actividades de rol docente. O sea, hasta ahora no hayan como un punto de equilibrio para poder realizar sus funciones como docente sobre todo, ¿no? Sin embargo, en el grupo 2 mencionan que al principio fue difícil organizarse, sin embargo que la organización que plantearon desde el inicio les ha sido muy positiva, no solamente en el desempeño de su rol como docente, sino también en el desempeño en sus funciones dentro de sus hogares, ¿no? Como esposos, como esposas, como madres, como padres, etc. Mencionan principalmente como estrategia de autocuidado tomar siestas, que vamos a ver que es pues una actividad como más pasiva comparado con el grupo 2, y perciben que su salud física y psicológica empeoró notablemente en pandemia vinculado a su rol docente cuando entramos a preguntas más específicas y logran dilucidar, ¿no? O hacerse conscientes de ello. En el grupo 2, que es el grupo que muestra más características pues, resilientes, refieren que su rol docente no interfiere con su salud física ni psicológica actualmente, ¿no? Cuando lo preguntamos a finales del año pasado e inicios de este año, ¿no? Sin embargo, que en el inicio sí afectó. Además, mencionan que practican alguna actividad física y o musical con regularidad. Es importante mencionar que lo musical es sobre todo en la región de Ayacucho y en la región de Amazonas, y la actividad física sí se menciona en todas las regiones, como algo importante y bueno, que lastimosamente lo tienen que hacer individualmente, cuando antes podía reunirse, ¿no? Colectivamente las personas. Mencionan también diversas estrategias, sobre todo el grupo más resiliente ha ensalzado mucho el diálogo con su pareja, con
con su familia, tanto con sus padres, ¿no?, o madres, como con sus hijos e hijas, ¿no? Y que esto más bien es un componente que los hace sentirse muy orgullosos, ¿no? Aparte de caminar, escuchar música, la dimensión religiosa también está muy presente, el orar, ¿no?, el confiar a Dios que los va a ayudar, ¿no?, y la respiración consciente, sobre todo en momentos de crisis, ¿no?, en momentos de estrés, respirar en esos momentos. Sí. Ya, perfecto. Con respecto a la dimensión de bienestar con la situación profesional en tiempos de pandemia, el grupo 1 menciona que el estrés ocasionado por no lograr el contacto con sus estudiantes al inicio de la cuarentena y hasta la actualidad, ¿no? Y sobre todo hay un énfasis en todo lo que no se logró o no se está logrando. Y esto se menciona reiteradas veces. En el grupo 2 se menciona estos aspectos, pero sobre todo focalizándose en los grupos que sí han podido, o sea, sus grupos de estudiantes que sí han podido llegar, con los que sí pueden tener diálogo y cómo pueden hacer poco a poco para ir incluyendo a las y los estudiantes que no están contentados con ellos, ¿no? En los dos se muestra una preocupación, sobre todo por la violencia física que sus estudiantes puedan estar viviendo en sus casas y por el no contacto. En el grupo 1 también se muestran sentimientos, sienten que no son reconocidos por su labor por parte de los padres de familia y las autoridades. Asimismo, mencionan mucho que las familias no entienden su labor, ¿no? Sin embargo, no hay espacios de diálogo con las familias. Es como, ya hay ese tipo de comentarios que los puedo ver en el grupo de WhatsApp con padres y madres, entonces prefiero como no abordarlos, ¿no?, evitarlos. Hay bastante una característica evitativa. Por otro lado, frustración por no sentir que no pueden demostrar todo su potencial por la virtualidad, ligado a la variable edad y al manejo de TICs. Con el grupo 2 hay un sentimiento de reconocimiento de su labor, o sea, sienten que son reconocidos. Además, hay una comprensión de que las familias desean clases presenciales, pero sobre todo, ya sea a través de WhatsApp o a través de llamadas, han podido dialogar con los padres y madres más reacios a la idea de la virtualidad o de la semipresencialidad y han podido llegar a puntos de acuerdos, ¿no? Entonces hay una mayor capacidad comunicativa o de comunicación asertiva. Por otro lado, sienten mayor reconocimiento de su director y colegas. También son personas, generalmente estos docentes se han mostrado muy solícitos a ayudar, ¿no? Muchas veces sin saber en qué primero, pero muy, muy preocupados en sus colegas o en su director o directora para preguntarles si necesitaban algo, si podían contribuir en algo. Además, cuentan con ciertos conocimientos virtuales desde antes de la pandemia, no necesariamente asociado a una variable de edad en este caso, ¿no? O sea, hay docentes de 60 años, tanto de 40 años o hasta de 30, y tienen capacidades tecnológicas que les han permitido como poder ayudar a más colegas o a más personas del equipo directivo. Por otra parte, en la dimensión de preocupación por la COVID-19, en el grupo 1 afirman haber tomado precauciones a nivel psicológico, pero no explicitan cuáles. Incluso cuando se les pregunta directamente, sienten miedo al iniciar el día, todos los días, si se van a contagiar o no, y piensan en qué implicaría esto para su familia. Sin embargo, y eso es hasta el momento. Sin embargo, a diferencia con el grupo 2, mencionan que ya han estructurado rutas de cómo harían, ¿no? O sea, si se enferman los hijos, ¿a dónde los llevarían? ¿Cómo podrían hacer para facilitarles comida? O si se enferman ellos, ¿cómo sería pues más o menos cuáles serían las medidas a tomar? Y ya descansan de esta idea, ¿no? Y mencionan justamente aquí las pausas que se toman de respirar, etcétera, cuando les viene la idea de que algo, pues, crítico pueda suceder, ¿no? Con respecto también al grupo 1, pues eso sería. El grupo 2 mencionan haber tomado precauciones a nivel psicológico, mencionan aspectos recogidos de compartires y visita eventual a un psicólogo o psicóloga. En estos casos han comenzado a nutrirse y renutrirse de experiencias que ya hayan tenido antes, de diálogos, más que de los actuales, ¿no? Mencionan que incluso hay un agotamiento con el tema de los webinares y que más les ha servido como siempre el trabajo como más en grupo o a nivel personal.
Mencionan que oran muy seguido, pidiendo protección. Igual sigue muy importante en este grupo, ¿no?, de docentes el tema de lo religioso. Mencionan la importancia de seguir las consideraciones de bioseguridad a la par de una marcada comprensión del virus como algo habitual en la historia de la humanidad. Esto fue muy interesante porque en los dos grupos se muestra de que los docentes acceden a información. Sin embargo, en el primer grupo se menciona mucho el acceso a noticias o pues posts o compartires que hay por WhatsApp, ¿no?, que generalmente no tienen una fuente confiable. Sin embargo, en el grupo 2 mencionan de que ha habido como mayor interés, ¿no?, en tratar de comprender qué es este virus, cómo está afectando a otras personas y cómo podría afectarnos a cada uno, ¿no? Cómo podría afectarlos. Por último, prefieren no ahondar más en ello. Eso es lo que mencionaba, no le encuentran sentido ya a seguirse preocupando por qué pasaría si son contagiados o si sucede alguna pérdida. Para terminar, el último componente de estrategias de autocuidado ante síndrome de burnout, en el grupo 1 hay una visibilización de la sobrecarga del trabajo dentro de casa hecho por mujeres. Se han hecho cambios ligeros, pero todavía persiste la concepción de ayuda de hombres a mujeres. Y suelen dormir menos por ansiedad y estrés, por ello mencionan que necesitan tomar siestas obligatorias en la tarde. Sin embargo, en el grupo 2 ha habido una visibilización de la sobrecarga del trabajo dentro de casa y de cuidado hecho por mujeres, y se han reestructurado las responsabilidades, además que se considere de que igual la mujer sigue llevando una mayor carga que está implicada también por la gestión de estas actividades, pero es más valorado, y esto es mencionado por hombres y por mujeres. Por último, consideran haber desarrollado más empatía y resiliencia a lo largo de toda la pandemia, y esto lo mencionan como un factor clave para que ellos se hayan sentido con bienestar en todo este tiempo, ¿no? Algunos puntos, el tema del sexo, la diferencia por sexo no se vio en todos los componentes, pero sí mayormente en el tema donde se afecta la salud física. Las mujeres mencionaron más el tema de haber sentido ansiedad, frustración. Sin embargo, el 75% de los hombres afirma de que no afectó su salud física. Esto puede ser también porque recién hubo un reconocimiento, ¿no?, por parte de, sobre todo de hombres, de todas las actividades que se realizan dentro de casa y de cuidado, ¿no? Y se vieron obligados, tanto pues el esposo y los hijos, a tomar y a responsabilizarse, ¿no?, a corresponsabilizarse de acciones. Las mujeres, sobre todo, no sé quién ha abierto su micro, las mujeres de Pucho y Cusco se sienten más saturadas que sus colegas hombres y lo expresan. Sin embargo, las Amazonas y Piuras no muestran que haya una diferencia, al menos no lo enuncian. Las responsabilidades por otros roles y las pérdidas de familiares, amigos, hemos visto que no influye para sentir este bienestar de las o los docentes. Sin embargo, sí la temporalidad, ¿no? Si es recientemente, obviamente sí influye. Las variables de cantidad o cualidad de roles no influyen en el bienestar, resiliencia o en mayores crisis de estrés. Se percibe que la capacidad de saber organizarse a nivel personal y la gestión familiar son de las acciones más importantes para mantener su bienestar socioemocional, como lo mencionan, y encontraron en el programa Horizontes herramientas para el afrontamiento y desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Solamente mencionarles que en la diapositiva del programa Horizontes lo que faltó colocar fue el programa formativo, ¿no? Fue propuesto por el IP-UAR. Eso sería todo. Muchas gracias.